en esta fecha es en relación a la ley 2298, 548 y 348, ¿ya? Bien, ahora vamos a realizar una pequeña introducción a lo que es el trabajo social, ¿ya? Ya, en primera instancia, previene el cambio y el desarrollo social, el desarrollo de los derechos humanos, fundamentalmente, en, en, en el bien del individuo, grupo familiar o comunidad, res, re, re, refiriéndose a todo lo que es en relación a su bienestar y calidad de vida de la persona, ¿ya? Eso es lo que nosotros hacemos de acuerdo en la institución donde cumplimos nuestras labores como trabajadores sociales, ¿no? Ahora vamos a pasar a las funciones del área de trabajo social. Asistencia social. Identifica, evalúa necesidades y demandas sociales, por ejemplo, de trabajo, de salud, entre otras cosas. Y también tenemos que estar conscientes que asistencia no es lo mismo que asistencialismo. Muchos nos confunden en ese aspecto. ¿Por qué? Asistencia social quiere decir, un ejemplo que les puedo dar claramente de esto es de trabajo. Asistencialismo, por ejemplo, es como pedir una limosna. Hay mucha diferencia. Educación, gestión social. Diseña, organiza, ejecuta políticas sociales, nacionales, departamentales y municipales e institucionales. Monitorea y controla y ejecuta las mismas. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la otra función del trabajador social, la investigación social. Consiste en el diseño de proyectos de investigación social, investigación cuantitativa y cualitativa sobre algún tipo de diagnóstico que vamos a hacer de acuerdo al problema social identificado y la necesidad. Organización social. Diseña e implementa procesos de organización y participación popular, formando líderes, formando equipos. Promoción social. Diseña y desarrolla procesos de comunicación, promueve procesos de movilización social, moviliza grupos y comunidades para poder ver de este aspecto el proceso social, para tratar de arreglar una problemática. Bien, ahora vamos a ver lo que es todos los instrumentos metodológicos del área de trabajo social. Estos instrumentos son más que todo utilizados por un perito social, ¿ya? El primero es el sociograma. Es para ver el tipo de familia que tiene un individuo conformado por la familia directa, ¿ya? Posteriormente a esto se hace una interpretación, se realiza con visiones. Son instrumentos y figuras simbólicas del área de trabajo social, donde se explica la realidad familiar que tiene cada uno de los integrantes. Posteriormente a esto, se realiza una interpretación de la misma. Ecomapa. Se puede investigar sobre la familia, el tipo de relación que tiene con su entorno social. Todos los miembros de la familia que conforman esa familia, ¿verdad? Con el uso de convivienes, como les he indicado, que son esas figuras simbólicas del área de trabajo social, ¿ya? Ahora podemos ver otro instrumento del área de trabajo social, mapa de redes. Se utiliza para ver individualmente en torno de cada integrante de la familia y ver de esta forma qué tipo de entorno social se relaciona más
con cada individuo de esa familia. Posteriormente se realiza una interpretación de la misma. Apgar familiar se utiliza para analizar el tipo de familia y se formula dentro de la misma 5 preguntas realizadas como una encuesta de acuerdo al tipo de problema que nosotros vamos a abarcar en el mismo, ¿ya? En estas 5 preguntas que se van a lanzar a la persona que se está entrevistando, las respuestas pueden ser las siguientes: casi siempre, alguna vez, casi nunca. Después de esto se hace una sumatoria de todas las encuestas y se saca un total para cada tipo de familia. Ahí es donde se ve qué tipo de familia es, si es disfuncional, entre otros tipos de familia que vamos a ver más adelante. El genograma se utiliza para ver las familias desde la, desde la descendencia hasta la ascendencia de los padres, concretamente desde los abuelos, nuestros papás y todo nuestro entorno familiar. Posteriormente vamos a hacer una interpretación de las mismas para que de esta forma se pueda ver todos estos instrumentos del área de trabajo social y de esta forma tratar de sacar un diagnóstico de toda esta situación para tratar de resolver en algún aspecto el problema, ¿ya? Tipos de metodologías de acuerdo a la institución donde estamos: ficha social, tarjeta Cardex, ficha de referencia, información social, visita domiciliaria y otro instrumento o tipo de metodología muy importante que sirve mucho al trabajador social es la visión, la vista, ¿ya? Porque cuando nosotros vamos a hacer una visita domiciliaria, lo que debemos hacer es ver en todo tipo de detalles. Por ejemplo, en una habitación, ver cuántos muebles hay, catres, qué tipo de piso es, si es cemento, machimbre, azulejos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros vemos. La tarjeta Cardex, ese, ese instrumento más que todo es utilizado en el área de salud, ¿ya? No así en lo que estamos enfocándonos actualmente, que es el área penal, ¿ya? La ficha de referencia habitualmente es la que más se utiliza en el SLIM y las defensorías, como también el informe social, la ficha social, ¿ya? Ahora vamos a ver las tipologías, los tipos de familias que existen. Familia nuclear, compuesta por 2 generaciones, padres e hijos, por lazos familiares. Familia ampliada, la presencia de miembros no consanguíneos, convivientes, afines, vecinos, paisanos, padrinos podría ser, ¿ve? Familia simultánea, integrada por una pareja donde uno de ellos o ambos viven o vienen de tener una expareja. Familia con un solo progenitor o monoparentales. Puede ser por muerte, por divorcio, abandono, alejamiento, entre otros. Familia homosexual, pareja de mismo sexo. No es tan normal ver ese tipo de familias aquí en nuestro contexto o en nuestra coyuntura, ¿no? Pero actualmente ya se está empezando a ver toda esta situación de poco en poco, ¿ya? Bien, ahora, lo que no les he explicado un principio, van a disculpar la emoción, de mucho tiempo estamos en estos cursos, más que todo mi persona,
pero la verdad estoy muy agradecido por ello y me olvidé decir en qué trabajos he ejercido mi profesión. Yo ya soy trabajador social 9 años. Tengo experiencia laboral en régimen penitenciario, SLIM, DNA y juzgado niño, niña, adolescente. ¿Ya? Tengo estudio, prácticas, más que todo en derechos humanos. ¿Ya? Y actualmente estamos viendo también cursos y estamos asesorándonos y preparándonos para continuar con lo que es el peritaje social, porque es muy apasionante toda esta área penal en relación o en ojos del área de trabajo social. Ahora vamos a explicar qué es el peritaje social, ¿ya? El peritaje social se realiza a solicitud del juez competente, ¿ya? Antes de que me olviden, hay diferentes juzgados en familia y en niña, niño, adolescente. No vamos a decir que son iguales. ¿Por qué? Porque cada una de ellas se basa en reglamentos internos como también en leyes. Niño, niña, adolescente, ya sabemos, la 348, digo la 548. Y la otra es código de familia, ¿ya? Ahora bien, vamos a dar continuidad a la exposición. Peritaje social es un dictamen pericial social que se refiere cuando por orden judicial se necesita conocimientos sobre una realidad social de un sujeto, lo que tiene gran influencia entre muchos aspectos contextuales del sujeto. Las funciones del perito social es valorar los aspectos sociales que pueden afectar a la persona, al sujeto, a la familia, al grupo o a la comunidad. El peritaje social se centra en procedimientos civiles y penales y en los procesos judiciales de la familia y, y pueden abarcar también otras problemáticas, como también intervenir en diferentes juzgados, de acuerdo a la materia, ¿no? Del juez que está manejando ese juzgado. Se pueden tratar divorcio, separación, tutela, procesos de guardia, custodia de menores, regulación de régimen de visitas, acogidas, reinserción de los menores. El perito debe ser eje independiente de todo este aspecto judicial, en el aspecto de que todo lo que se lleve a cabo dentro del juicio no puede ser un trabajador social, por ejemplo, del mismo juzgado. Tiene que ser independiente del juzgado, el trabajador social. Puede ser por solicitud, por ejemplo, a una ONG donde hay un trabajador social. Tiene que ser imparcial el mismo para llevar a cabo esa investigación. Cuando el juez solicita un informe detallado de las condiciones familiares, laborales, socioeconómicas y de la vivienda, es cuando solicita la pericia del trabajador social. Los intervención y requerimiento, familia separada, divorcio, custodia, manutención, menores. Puede intervenir cuando un adolescente comete un delito. También puede intervenir en una adopción, un desamparo, un abandono. También puede intervenir en una discapacidad.
para ver el tipo de discapacidad que tiene la persona que está solicitando el peritaje social y ver qué tipo de ayuda necesita. Dependientes o dependencia. Es un grupo de personas dependientes de una persona con el objeto de determinar qué ayuda social, a qué ayuda social tiene derecho. La violencia contra la mujer puede ser familiar, grupal, laboral, entre otras tipologías que hay de violencia, ¿no? En el género de mujer, accidentes de tránsito. Si el juez lo amerita, también nosotros, el trabajador social, puede intervenir en un accidente de tránsito para analizar los daños, estancia en el hospital, ayuda domiciliaria, si así lo va a requerir la persona que haya tenido el accidente, y llegar también a un acuerdo económico para tratar de reparar daños. También hay en el ámbito médico forense, por ejemplo, algo que se me ocurre, una esterilización, cambio de sexo. El, el trabajador social, cuando hace el peritaje social, debe tener conocimientos judiciales, ¿ya? En el aspecto de que los conocimientos con las experiencias que va a recabar en toda la vida laboral, de acuerdo en la institución donde ejerza su profesión, ese conocimiento judicial lo tiene que transformar en un conocimiento social para analizar de esta forma detallada las cuestiones que afecten al individuo, la pareja, familia, grupo o comunidad, como se dijo anteriormente. La intervención del perito social es una entrevista a profundidad al individuo, a la familia, un análisis en torno a su entorno sociolaboral, las conclusiones sobre el análisis realizado. El objetivo del perito social es la familia, la sociedad, la cultura, educación, la labor, la vivienda, la educación. El perito social realiza un procedimiento científico, como hacer una investigación social, ¿ya? Por ejemplo, hacer una tesis, tiene que tener toda la metodología para realizarla, mejor dicho. Planteamiento del problema, elaboración de la hipótesis, reco recogida de datos, análisis de las mismas y la elaboración del informe. Es lo que se le va a entregar al juez encargado del caso. Y de acuerdo a eso ya va a poder ver en qué forma se va a intervenir en el caso. El contenido del peritaje social incluye tres partes principales. El estudio social, donde se expone toda la información extraída de la investigación. Puede ser de la entrevista familiar, individual, su entorno y todo lo que le rodea a la persona o al individuo al que se va a realizar. Intervención pericial, que implica el diagnóstico de la situación y las conclusiones del perito. Es donde más relevancia da el juez. Las recomendaciones.
también es un punto muy importante del peritaje social. En la misma se puede incluir propuestas o sugerencias, nunca ordenar, siempre como sugerencias en las recomendaciones. Cuando se hace un informe, yo creo que psicológico, social y demás, nosotros lo único que podemos hacer ante la autoridad jurisdiccional es sugerir, más nada. Otro punto que vamos a pasar, cómo se debe realizar el peritaje social y las herramientas metodológicas que se deben utilizar. El análisis de entorno, del hábitat social, como les decía, realizar un peritaje social no es lo mismo que hacer una visita domiciliaria, porque ya, como les he indicado hace unos pasos atrás, para hacer un peritaje social se tiene que utilizar una metodología, otro tipo de instrumentos para realizar la misma. No, no podemos hacer como una visita domiciliaria para ver la socioeconomía, el área laboral, el área familiar, lo que implica en la visita domiciliaria. Y también, a solicitud del juzgado, también piden una visita domiciliaria para poder ver cómo está viviendo la persona, ¿no? Pero el peritaje social, en el cual se tiene que tener muchísima más experiencia y a la vez también tener estudios para la misma, ¿no? Diplomados, cursos, entre otros, para poder realizar el peritaje. También dentro de estas herramientas se tiene que ver el sistema sociofamiliar del mismo, como les indicaba, sistema laboral, sistema de vivienda, integración social de la persona con la que se va a realizar el peritaje. Otro punto muy importante que se debe ver para realizar un peritaje social es el análisis documental. En este punto es donde se ve el estudio de documentación previas, informes previos, periciales. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona que está en un proceso, por ahí no está conforme con el primer peritaje que se ha realizado. Y él individualmente o su abogado puede contratar otro perito para realizar otra vez estos pasos que les he indicado, para realizar un informe, quizás en algo que no haya podido ver el juez, que realmente está afectando a al fallo final que pueda tener el juez. Una entrevista familiar, una entrevista colateral con los distintos servicios y con las y con el entorno, con el contexto social, con la red educativa, sanitaria, familiar, ex, extensas, viviendas e instituciones. Con ellas es con las que el perito social tiene que intervenir, tiene que ver cuáles son los causales del por qué esta persona esté actuando de esa forma, de acuerdo a la tipología, al tipo de investigación que se va a realizar, como les he indicado. Puede ser familiar, puede ser por divorcio, por apoyo, entre otros, como se les ha indicado, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar directamente a lo que es la ley 348.
Pero primeramente, antes de entrar a esta ley, que es muy importante para todo el ámbito penal, hacer una reflexión acerca del patriarcado en concepto. ¿Qué es el patriarcado? Es un sistema de dominio institucionalizado. ¿Qué significa esto? La familia, que mantiene subordinado o invisibilizada a la mujer. Quizás en este aspecto son por tradiciones, por crianzas ya generacionales de los abuelos a los papás y que nos han transmitido a nosotros. Pero como también la despatriarcalización, que es todo lo contrario que les acabo de decir. Erradicar los roles del patriarcado. Pero ahora yo les hago una pregunta. Por ejemplo, veo movimientos feministas más que todo, de esa señora que no me acuerdo, creo que es de Mujeres Creando, si no me equivoco. Por ejemplo, en estos últimos tiempos la misma se ha acostumbrado a ir a cada institución a ver lo que hacen o no hacen los funcionarios públicos, ¿ya? Pero ella, si es que se ponen a pensar ustedes, de alguna forma habla acerca de despatriarcalizar a la sociedad, entre otros aspectos, pero ella a la vez también está incluyendo ese aspecto. Y les doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando un policía está, está realizando su trabajo como resguardar alguna entidad pública y la misma quiere entrar a la fuerza. Y si el policía sin querer le hace a un lado, obviamente sin levantar la mano ni mucho menos, la misma lo va a insultar, lo va a tratar de maricón. Ya prácticamente la que supuestamente está defendiendo y está en contra de esta situación del patriarcado está envolviéndose en ese círculo. Otro ejemplo que les puedo dar en relación a la familia. Por ejemplo, una familia que tenga 5 hijos varones, no específicamente mujeres. La mamá, por ejemplo, una caída tiene el hijo menor y empieza a llorar, como cualquier niño lo haría. Y la mamá inmediatamente le dice, a ver, no seas maricón, ya he escuchado casos de mis propias colegas en ese aspecto, de tratarlos de esa forma, y yo me pongo a analizar solamente esa situación y veo que esos roles de género, más que todo, hay que analizarlos, hay que tomarlo a profundidad. En estos últimos días también vi los estudios eh, que realizaron los señores de la policía, la FELCC, acerca del feminicidio, que es el pan nuestro de cada día. Por eso a mí la verdad ya no soy muy fanático de las noticias, porque lo único que se ve en las noticias es feminicidio, violaciones a niño, niña, adolescente, por parte de padrastros y actualmente por parte de padres consanguíneos. En ese aspecto, yo creo que las instancias que deben ver todas estas situaciones tienen que volverse un poco más, cambiar todas esas leyes para que de una vez se pueda ver cómo intervenir para que ya no exista este tipo de delitos, ¿no? Bien, eso era mi sentido común, con todo respeto a ustedes, doctores, licenciados y todos los oyentes que están acá. Bien, ahora vamos a entrar a profundidad
entrando directamente a la ley 348, ¿ya? Marco contextual. La presente ley se funda en un bando constitucional y los instrumentos tratados, convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica. Procedimientos nacionales. El Estado en sí, en este aspecto, con todas las políticas que ha sacado, es para erradicar la violencia hacia las mujeres. Los organismos del Estado, las instituciones públicas adaptarán medidas y políticas necesarias, asignando los recursos económicos y humanos suficientes para dicha situación de la violencia en contra de la mujer. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, tendrán que ver su POA para tener recursos económicos, para tener una infraestructura, recursos humanos, programas, proyectos para erradicar la violencia en contra de la mujer. Principios y valores. Vivir bien es una condición y desarrollo de una vida integral, material, espiritual, física, armónica, consanguínea, misma en el entorno familiar, social y natural. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres respecto a la tutela de sus derechos. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura, la orientación de la mujer para adoptar, implementar y aplicar mecanismos apropiados para asegurar los derechos en respuesta y garantizar privación y medidas eficientes y oportunas para la protección de la misma, de la mujer. Trato digno. Las mujeres en situación de violencia recibirán un trato prioritario, digno y preferencial, con respeto y calidez y calidad. Complementariedad. La comunicación entre mujeres y hombres, iguales, similares, diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en la sociedad pacíficamente. Armonía, coexistencia y convivencia pacífica entre los hombres y las mujeres. Igualdad de oportunidad. Las mujeres, independientemente de las circunstancias personales, sociales y económicas, de su edad, estado civil, tendrán acceso a la protección y acciones que esta ley establece en todo el territorio nacional. Equidad social. Es un bienestar común de las mujeres y hombres con participación plena y efectiva en todos los ámbitos. Equidad de género. Eliminar las
brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de las mujeres y los hombres. Cultura de paz. La mujer y el hombre rechazan la violencia contra las mujeres. Informabilidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a la prevención, atender, detener, procesar y sensibilizar y penar cualquier tipo de violencia. El punto con el que comenzamos esta ley, la despatriarcalización. Acá el Estado denuncia y tiene metodologías y políticas sociales para poder erradicar la violencia, este tipo de trato del hombre hacia la mujer. Atención diferenciada. La mujer deben recibir la atención de sus necesidades y las circunstancias específicas que demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellos que atiendan protección y sanción en caso del agresor. Ahora vamos a entrar a las definiciones. ¿Qué es la violencia? Es la acción de omisión abierta o encubierta que causa muerte, sufrimiento, daño físico, psicológico y sexual hacia la mujer. Situación de violencia es un conjunto circunstancial y con condiciones de agresión, donde en algún momento, no, no generalmente, alguna mujer pasa en algún aspecto de su vida estos aspectos de algún tipo de violencia. Lenguaje no sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales. Presupuestos sensibles de género. Son aquellos que se orientan con carácter prioritario a la asignación y redistribución de recursos hacia políticas públicas que toman en cuenta las diferentes necesidades e intervenciones de las mujeres y hombres para la reducción de brechas, la inclusión social, económica de las mujeres. Identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, usos y costumbres. Integración sexual es un derecho a la seguridad y control sexual propio del propio cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual. Tipos de violencia contra la mujer. Bien, ahora vamos a tocar ese punto, los tipos de violencia que existen en contra de la mujer. La violencia física es toda acción o omisión que ocasiona lesiones y daños corporales. En muchos casos, en los agresores, en este aspecto, se ha visto que son en algún aspecto inteligentes. ¿Por qué? Los tipos de daños, más que todo físicos, los hacen no visuales.
O sea, donde se cubre con ropa la mujer, es donde más se enfocan, creo, este tipo de violencias físicas. Otro tipo de violencia, violencia feminicida. Esto concluye con la muerte de la mujer, lamentablemente. Violencia psicológica es cuando las agresiones son verbales, más que todo, ¿ya? Violencia mediática es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de las publicaciones, definiciones de mensajes e imágenes o estereotipos. Violencia simbólica y o encubierta son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos, imposiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Violencia contra la dignidad y honra y el nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenazas y otros, que puede ser dirigida para la mujer u otro tipo de personas, ¿ya? Violencia sexual es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en la forma de contacto o acceso carnal. Violencia contra los derechos reproductivos es una acción u omisión que impide, limita o vulnera los derechos de la mujer a la información, orientación y atención integral. Violencia en servicios de salud es toda acción de discriminación humillante, deshumanizada por parte de los galenos y todas las personas y funcionarios que trabajan al interior del mismo. Violencia patrimonial y económica es toda acción o omisión que al afectar a los bienes propios y o gananciales de la mujer. Violencia laboral puede ser por parte de cualquier persona superior, igual, inferior, jerárquica, en discriminación, humillación, amenazas o intimidación hacia la mujer. Después, cualquier otro tipo de violencia que no está estipulada acá en la ley, también puede ser un tipo de violencia. Ente rector. El ente rector es el Ministerio de Justicia, ¿ya? El cual, con todas competencias y atribuciones que tiene el mismo, tiene a cargo el CIPACE. ¿Qué es el CIPACE? Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia en razón de género, ¿ya? El CIPACE es un certificado de la no violencia en contra de la mujer.
más que todo. Es un requisito indispensable para cualquier tipo de funcionario público, porque en el CIPASE se ve si es que algún funcionario público ha tenido alguna situación de violencia en contra de la mujer, ¿ya? Entonces, es muy importante este, este instrumento del Ministerio de Justicia para ver y de alguna forma erradicar la violencia en el ámbito laboral de todos los funcionarios públicos. Bien, ahora vamos a entrar al título número 3, prevención, atención, protección. Capítulo 1, prevención de la violencia hacia la mujer. Criterios de prevención. En este aspecto, el gobierno comprende todos aquellas medidas de carácter integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones, omisiones que tienen como efecto la consecuencia de la violencia en contra de la mujer, individual, de pareja, comunitaria, social y estatal. Prevención individual se refiere a todas las medidas destinadas a fortalecer, empoderar a cada mujer y promover sus habilidades de identificación a toda posible manifestación de violencia. Prevención, prevención colectiva. La prevención colectiva se realiza, son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a la mujer a través de organizaciones, instituciones o cualquier colectividad a la que se pertenezcan. Por ejemplo, sindicatos, juntas vecinales, gremios, comunidades, poblaciones indígenas, organizaciones campesinas, interculturales, afrobolivianas. En este aspecto, las entidades territoriales tienen la facultad y la legislación y la reglamentación para ejecutar en la materia incorporación de mecanismos para prevención de la violación de los derechos de la mujer. Medidas en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación tiene la obligación y la responsabilidad de adoptar las siguientes medidas. Incorporar estrategias y programas de prevención e intervención en situaciones de violencia. Incorporar enfoque de género, los principios y valores establecidos en la ley. El respeto pleno a los derechos humanos y la formación y resolución pacífica de conflictos en la currícula educativa de todos los niveles, incluidos escuelas superiores de formación docente y universidades, para contribuir a una cultura de respeto en el ámbito familiar, comunitario, escolar, laboral y social, como una práctica diaria. Crear una unidad educativa, un centro de atención psicológica especializada, obligatoria en la violencia. Bueno,
En ese punto tenemos que enfocarnos en todos los reglamentos, la currícula de las unidades educativas, tanto superior como los niveles primarios, en lo cual mi experiencia personal más que todo, yo no vi esa atención psicológica de la que habla la ley, por ejemplo. Así que en ese aspecto, yo creo que tendría que tomar cartas en el asunto, porque también se tiene que ver en qué aspecto también están ejerciendo los estudios, tanto a nivel superior como inferior, nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan de los hijos y las mujeres en situación de violencia. Si se podría, produce un cambio de domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mujer es agredida por su pareja, cónyuge, esposo, etcétera, tiene que migrar a otra zona, por ejemplo, y que la unidad educativa de sus hijos le queda muy distante, muy lejos, tiene el derecho de, en caso de que no los hijos o el hijo en sí no pueda ingresar a la unidad educativa, tiene toda la obligación de denunciarlos, porque ese es un derecho que tiene la mujer en casos de violencia, por si acaso. Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema educativo. En ese punto se han visto casos de acoso sexual por parte de los docentes hacia las estudiantes, por notas, de alguna forma tratan de aprovecharse del cargo en el que están los docentes y de esa forma tratan de acosar en sí a las estudiantes, ¿no? Más que todo de las universidades. ¿Y por qué no también decirlo de alguna forma en las unidades educativas? Elaborar reglamentos o un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual. Mecanismos de protección y atención especializada en niños, adolescentes, víctimas, como les decía hace un momento atrás, que también se ve este tipo de agresiones por parte de profesores en las unidades educativas. Bastantes casos de estupro que se puede ver actualmente, que profesores mayores de más de 30 años están enamorando a adolescentes de 14, 15 años, quizás aprovechándose hasta de su ingenuidad, ¿no? Prohibir contextos de estudio, materiales educativos con contenido sexistas, mensajes violentos, discriminatorios hacia la mujer y promover la elaboración de difusión de material educativo con efecto y equidad de género. Otra acción necesaria es la erradicación de violencia y el respeto mutuo entre estudiantes, docentes y profesores. Las, todas estas políticas que adapte el Ministerio de Educación tienen que ser mandadas inmediatamente al Ministerio de Justicia, al ente rector, como les dije anteriormente. ¿Quién es el ente rector? El Ministerio de Justicia. Si pase, ¿ya?
Ahora vamos a ver las medidas en el ámbito de salud. El Ministerio de Salud y Deporte tiene la responsabilidad de adaptar las siguientes medidas. Número uno, incorporar estrategias y programas de promoción, prevención e intervención integral en el marco de políticas de salud familiar, comunitaria, intercultural y con, el pros, con el propósito de garantizar la lucha contra la violencia hacia la mujer en las políticas de salud. Punto número dos, incluir e implementar normas nacionales de atención clínica y protocolo único de detección, atención y referencia de la violencia a sus efectos, incluyendo todos los formatos de violencia física, violencia en servicios de salud, psicológica y sexual, contempladas en la presente ley. Punto número 3. Diseñar y ejecutar planes de capacitación, información, sensibilización, promoción, prevención y tratamiento integral a mujeres que sufran violencia. Punto número 4. Garantizar que el sistema de salud público, seguro, social, a corto plazo y privado, responda con la atención médica y psicológica de emergencia. En este punto tengo igual otra observación, de lo cual no se implementan estas políticas, ya que yo sepa, nunca he escuchado de esta atención psicológica de emergencia, y más que todo a las mujeres, las cuales están en una situación de violencia. Así que también en este aspecto tendrían que volver a reformalizar esta nueva ley en la entidad que corresponda para cambiar todos estos artículos, entre otros. Punto número 5. Elaborar e implementar mecanismos para la detención y reporte de potenciales casos de violencia que podrían sufrir mujeres. Que recurran a los servicios de salud pública, seguridad social a corto plazo y servicios privados. Punto número 6. Referir y derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inmediato a los servicios especializados de atención médica, psicológica y de protección. Punto número 7. Respetar las decisiones que las mujeres en situación de violencia tomen el ejercicio de sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos en el marco de la normativa vigente. Punto número 8. Generar, difundir, informar permanentemente y actualizada sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Punto número 9. El personal médico del sistema de salud pública y seguro social a corto plazo y servicios privados deberán extender de oficio, de forma obligatoria, un certificado médico en caso de violencia en contra de la mujer.
Punto número 10. Adoptar normas, políticas y programas dirigidos a prevenir, sancionar la violencia en los servicios de salud y cualquier otra forma de violencia contra la mujer. Punto número 11. Promover la investigación científica para la adopción de exámenes, tratamientos médicos menos invasivos, dolorosos o agresivos. Punto número 12. Promover la participación comunitaria activa de las mujeres y hombres en todos los establecimientos de salud y seguridad pública a corto plazo. Punto número 13. Ampliación de la atención a las víctimas de violencia física sexual contra las mujeres como prestación de régimen de salud social a corto plazo. Punto número 14. Otras acciones necesarias en el ámbito de atención a la salud que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer. Todos estos servicios públicos, a nivel público, seguridad social, servicios privados, tienen la obligación de atender bajo responsabilidad a todas las mujeres que soliciten la asistencia médica y psicológica en casos de violencia. Caso contrario a que no cumplan todo esto que se ha indicado en estos ámbitos de salud, deben ser denunciados al Ministerio de Justicia, al CIPASE, para que tome cartas en el asunto en relación a estas situaciones. Ahora, no menos importante, vamos a ver el ámbito laboral. El Ministerio de Trabajo, Empleo, Prevención Social debe adaptar las siguientes medidas destinadas a garantizar el respeto hacia las mujeres, mecanismos legales, administrativos, políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos laborales de todas las mujeres, acceso al trabajo digno, libre de cualquier forma de violencia, asegurando la misma, la misma remuneración que a los hombres por trabajo de igual valor. Punto número 2. Adoptar medidas para evitar imposición de requisitos. A veces los jefes, entre otros rangos superiores, para poder contratar a una mujer, siempre tienen que ver lo malo. Me explico. Razón de sexo, edad, apariencia física, entre otros, lo cual no puede ser posible. Punto número 3. Regulación y sanción del despido injustificado de la mujer por su estado civil, embarazo, situación de violencia, edad, condiciones físicas o número de hijos que pueda tener la misma. Nada de eso puede estar en observación por ningún funcionario público de rango alto. Punto número 4. Protección contra toda forma de acoso sexual y acoso laboral, el cual también existe en las instituciones públicas como privadas. Punto número 5. Adopción de políticas de formación permanente, sensibilización, fortalecimiento, capacitación al personal de conciliación, inspección del trabajo para la adecuada atención
de denuncias presentadas por mujeres, sobre todo si se encuentran en situación de violencia. Punto número 6. En coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, una política para atención médica y psicológica, especializada, oportuna y gratuita en el régimen de seguridad social a todas las mujeres que hubieran sido sometidas a cualquier forma de violencia en el ámbito laboral. Punto número 7. En coordinación con los servicios de atención y protección para la priorización de acceso, permanencia, ascensos de las mujeres en situación de violencia. Punto número 8. Adopción de un sistema de flexibilidad y tolerancia en centros de trabajo para las mujeres que se encuentran en situación de violencia, garantizando sus derechos laborales a solo presentación de resolución de una medida de protección en el marco del artículo 35 del presente, de la presente ley. Punto número 9. Adopción de normas que permitan compatibilizar la vida laboral, familiar de todas las personas que trabajan a fin de permitir un mayor equilibrio entre las mujeres, hombres o ambos sexos, la equidad entre la mujer y el hombre. En caso de vulneración de estos derechos, las mujeres en situación de violencia laboral podrán recibir a las instancias administrativas o judiciales de la situación laboral en donde las mismas ejercen su trabajo, tanto en el ámbito privado como público. Bien, ahora vamos a entrar al capítulo número 2, atención a las mujeres en situación de violencia. Si, si, servicios de atención integral. Las universidades y centros de formación superior públicas crearán programas, servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia hacia la mujer. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados, fortalecidos en cada municipio, con cargo a sus presupuestos anuales, como instancias de apoyo permanente al servicio legal integral municipal y a las casas de acogida y refugio temporal. Todos los servicios de atención deberán ser extensivas hacia los hijos, porque cuando una mujer sufre de violencia, obviamente que la misma se va a hacer cargo de los hijos. Y por esta situación, estas instituciones tienen que hacerse responsable tanto como la mujer que sufre violencia como los hijos. Los servicios de atención integral deberán promover, asesorar y apoyar permanentemente formación, actualización de su personal, con el objetivo de asegurar que desde el área y especialidad trabajen conjuntamente desde la visión
y el enfoque y el lenguaje que la ley establezca respecto a la violencia. Los servicios de atención integral adoptarán las medidas necesarias cuando se vea algún tipo de violencia o llegue algún tipo de denuncia hacia el SLIM en contra de las mujeres. Ahora vamos a ver todo lo relacionado con las casas de acogida y refugio. Las entidades territoriales y autónomas, en el marco de sus competencias y sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener, atender las casas de acogida y refugio temporal para las mujeres en situación de violencia, tanto en el área urbana como en el área rural. Los servicios con los cuales cuentan estas casas de acogida y refugio temporal prestarán a las mujeres los siguientes servicios de acuerdo a las necesidades y a las evoluciones permanentes que tengan las mismas, o sea, las mujeres. Uno, acoger, proteger y atender de forma gratuita a mujeres en situación de violencia y a sus hijos, hijas e hijos y cualquier familiar que se encuentren bajo dependencias de esta en riesgo. Punto número 2, estimular y promover el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia, facilitando el acceso a la educación, capacitación laboral y trabajo. Punto número 3, coordinar con los servicios de atención y los centros de salud pública y privadas a la atención médica de las mujeres y familiares en situación de violencia. Punto número 4, aplicar las políticas nacionales a las políticas locales que hubiera adoptado la entidad territorial autónoma correspondiente en coordinación con el ente rector y las organizaciones e instituciones de la mujer. Punto número 5, proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria necesaria para recuperar la recuperación física y psicológica que les permita participar de manera gradual en la vida pública, social y privada. Punto número 6, dar información a las mujeres sobre los procedimientos legales, las instituciones que prestan los servicios interdisciplinarios gratuitos que requieren para su restabilización en cualquier tema de su interés vinculada a su situación. Asimismo, estas casas de acogida y refugio temporal prestarán a las mujeres y en su caso a sus hijos, hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos. Esto va más que todo enfocado hacia los hijos de las víctimas de violencia. Punto número 1, hospedaje y alimentación. Punto número 2, programas de reeducación integral. Punto número 3, capacitación en el desarrollo de habilidades técnicas, conocimientos para el desempeño de su actividad laboral y productiva. Punto número 4, acceso prioritario al sistema de
colocación de empleos en el caso de solicitarlo. La autoridad a cargo de cada casa podrá coordinar la atención privada de cualquiera de los servicios mencionados. Reserva. Las casas de acogida y refugio temporal se constituyen en el refugio seguro para las mujeres en situación de violencia. Por tanto, la localización no podrá ser revelada, salvo a personas autorizadas para acudir a ellas. Se garantizará el anonimato, la privacidad de las mujeres. Pertenencia. Las mujeres que recurran a las casas de acogida y refugio temporal no podrán permanecer en ellas más de 3 meses, a menos de que en su caso de violencia exista un caso de riesgo, por lo cual el equipo multidisciplinario que tengan estas casas de acogida evaluarán y verán otro tiempo para que puedan quedarse, como también ver en estas mujeres que han sufrido violencia, ver también si es que ya se han podido restablecer física y psicológicamente, de acuerdo al riesgo que tengan. Promotores comunitarios. En este punto o en este artículo, las mujeres que habrían superado la situación de violencia o aquellas que deseen asumir este compromiso se podrán constituir voluntariamente como promotoras de apoyo. Estas promotoras, como ya se dijo, serán capacitadas en el SLIM para que de esta manera ellas también puedan colaborar de alguna forma a las mujeres que actualmente están sufriendo de algún tipo de violencia. Casa comunitaria de la mujer. Es en el área rural, las mujeres organizadas podrán definir la creación de una casa comunitaria de la mujer, para lo cual el gobierno autónomo municipal dotará de infraestructura necesaria para poder y también implementos para poder también llevar y ayudar a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia. Rehabilitación del agresor. La rehabilitación de los agresores será por orden de una autoridad jurisdiccional competente. Será dispuesta por orden expreso, con un objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. La terapia no sustituirá la sanción impuesta de los hechos de violencia. Los servicios de rehabilitación podrán organizarse mediante acuerdos interinstitucionales, tanto en el ámbito urbano como rural, en centros ya existentes, en lugares donde el agresor cumpla una sanción penal. En ningún caso la terapia se prestará junto a la mujer agredida. O sea, la terapia que vaya a practicar, obviamente por un psicólogo, no podrá ser partícipe la víctima.
Capítulo número 3. Medidas de protección. Artículo número 32. Finalidad. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir y impedir hechos de violencia contra la mujer o garantizar el caso de que éste se haya consumado. Las medidas de protección son de aplicación inmediata que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos, laborales de la mujer en situación de violencia y de los cuales dependientes. Un punto muy importante que se debe ver en el SLIM es la revictimización. Eso es muy importante, ya que no podemos revictimizar a la, a la mujer que está viniendo a pedir la ayuda al SLIM. Los procedimientos judiciales o administrativos de protección hacia la mujer en situación de violencia deberán aplicar en principio de trato digno contenido en la presente ley, bajo responsabilidad de casos de inobservancia. Denuncia en el proceso judicial. Si durante la tramitación de un proceso el juez, la jueza o el juez tuviera conocimiento de un acto de violencia contra la mujer, tiene la obligación bajo responsabilidad de remitir los antecedentes del hecho al Ministerio Público. Medidas de protección. Las medidas de protección que podría dictar la autoridad competente son las siguientes. Punto número 1, ordenar la salida, desocupación, restricción del agresor del domicilio conyugal. Número 2, prohibir al agresor enajenar, hipotecar bienes muebles o inmuebles. Punto número 3, disponer la asistencia familiar a favor del hijo o el hija a la mujer. Punto número 4, prohibir al agresor acercarse, concurrir, ingresar al domicilio o lugar de trabajo, de estudio, domicilio de las y los ascendientes o descendientes o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. Punto número 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiese sido alejada con violencia. Punto número 6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar, molestar por cualquier motivo a la persona que sufre violencia, en este caso a la mujer. Punto número 9. Realizar el inventario de bienes, muebles e inmuebles. Punto número 10. Disponer la entrada inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijos, hijas o hijos o dependientes. Punto número 11. Retener la documentación de propiedad de bienes muebles e inmuebles. 12. Disponer tolerancia o reducción de horarios de trabajo hacia la mujer que sufra de violencia familiar. Punto número 13. Ordenar
la anotación preventiva de los bienes sujetos a riesgo del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias. Punto número 4, valorar por el derecho sucesorio de la mujer. Punto número 15, disponer la remoción del agresor del acoso sexual en el medio laboral. Punto número 16, disponer medidas para evitar la discriminación en fuentes laborales. Punto número 7, restringir en caso de acoso sexual todo contacto con el agresor de la mujer. Punto número 18, disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentren en situación de violencia. Punto número 19, todas las todas estos puntos garantizan a la mujer que se encuentre en situación de violencia. Protección a niños, niñas y niños. Si a consecuencia del delito de feminicidio quedaran hijas o hijos menores de edad en huérfanos, los que serían cargo de los mismos serían los abuelos de parte materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En tanto se establezca guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público en situación de atención que esta ley prevé. Título número 5. Persecución, sanción penal. Capítulo número 1. Denuncia. Denuncia. Todo hecho, todo hecho de violencia contra la mujer podrá ser denunciado por violencia a cualquier otra persona que conozca de un delito ante estas siguientes instituciones: la Policía Nacional, Ministerio Público, a fin de promover la denuncia se podrá acudir a las siguientes instituciones. 1. Servicio Legal Integral Municipal. Punto número 2. Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida sea mayor de 18 años. Punto número 3. Servicios integrados de justicia plurinacional. Punto número 4. Servicio plurinacional de defensa de la víctima. Punto número 5. Autoridades indígenas, originarias, campesinas, cuando corresponda. Conocida la denuncia, este deberá ser remitida de inmediato al Ministerio Público cuando constituya delito, excepto del caso del párrafo número 2, manual número 5 y consiguientes, reportados en el Sistema Integral Plurinacional de Defensa y Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de género, si pasen. Personal interdisciplinario, especializado. El personal
responsable de la recepción, investigación y tramitación de la denuncia deberá ser especializado o tener experiencia laboral en derechos humanos, derechos de la mujer o entidades, situaciones o violencias de género. Garantías para asegurar el ejercicio de todos los derechos, su efectiva protección. El Estado garantiza a todas las mujeres en situación de violencia acceso a la justicia de manera gratuita, el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, orientación y asistencia jurídica inmediata, una atención con calidad y calidez, el acceso a información clara, completa, veraz, oportuna sobre las acciones judiciales, protección a su dignidad e integridad, evitando la revictimización, la averiguación de la verdad, la reparación del daño, prevención de los y la reiteración de los actos de violencia, acceso a la atención que requieran para su recuperación física, psicológica de las víctimas de violencia. Prohibición a conciliar. La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia. Ninguna institución receptora de denuncias podrá conciliar entre el agresor y la persona agredida. Servicios integrales municipales. Los gobiernos autónomos municipales tienen la obligación de organizar estos servicios o fortalecerlos, si ya existen, con carácter permanente y gratuito para la protección y la defensa psicológica, social, legal de las mujeres en situación de violencia, para garantizar la vigencia y el ejercicio pleno de sus derechos. En, en su marco de sus competencias, el gobierno autónomo municipal, a través de los servicios legales integrales municipales, tendrá las siguientes responsabilidades respecto a las mujeres en situación de violencia. Punto número 1, organizar, coordinar, fortalecer los servicios de atención integral con cargo a su presupuesto anual, al POA. Punto número 2, prestar servicios de apoyo psicológico, social y legal. Punto número 3, brindar terapias psicológicas especializadas e individuales. Punto número 4, organizar respecto a los procedimientos para la denuncia ante instancias administrativas, policiales o judiciales en las materias penales, familiares, laborales, civiles o cualquier otro en la que sus derechos menoscabados como consecuencia de los hechos de violencia. Interpretación de manera
inmediata, promover la difusión, defensa, ejercicio de los derechos de la mujer con la participación activa de todos los ciudadanos, desarrollar acciones de prevención, realizar visitas domiciliarias, derivar al Ministerio Público de forma inmediata los casos que constituyan un delito como información correspondiente, promover la suscripción de acuerdos de asistencia familiar y homologación, elaborar informes médicos, psicológicos y sociales, respetar toda denuncia recibida, capacitación. El gobierno autónomo tiene la obligación de capacitar a todos los servidores públicos que ejerzan sus actividades en el SLIM para dar de esta forma una mejor atención a todas las mujeres que vengan a prestar nuestro servicio, que necesiten de nuestros servicios. Bien, ahora vamos a pasar. Bien, ahora ya hemos visto la teoría en relación a lo que es el SLIM. Bien, ahora, lo que en primera instancia se debe hacer para recibir la denuncia en el SLIM es contar con los y las herramientas correspondientes, más que todo del área de trabajo social, que es la ficha de coordinación. ¿Qué es la ficha de coordinación? Es donde nosotros vamos a coordinar y recepcionar la denuncia, en la cual entran los datos de la institución que está prestando el servicio, en este caso, que es el SLIM, para de esta forma prestar algún tipo de servicio a la persona que está viniendo a poner una denuncia por violencia. Se pone en primera instancia los datos de la solicitante, datos de la víctima, referencia del caso, por qué tipo de caso se está presentando la persona al SLIM. Por ejemplo, en casos de agresión por parte de hijos, como anécdota, un caso de violencia por parte de los hijos. ¿Qué se debe hacer en este caso? Se debe acoger temporalmente en un centro a la persona hasta que posteriormente el SLIM intervenga en el caso. Mi persona ha ejercido en el SLIM y DNA en la población de Viacha, y toda coordinación que se realizaba allá en el SLIM se tenía que hacer de la mano junto a la FELCC, como también al fiscal que se tenía o que se tiene actualmente allá en Viacha, para poder de esta forma tratar los casos de violencia en contra de la mujer, para de esta forma tratar de ver
en qué forma se puede solucionar el mismo, ya que la violencia en contra de las mujeres y hombres de la tercera edad se está haciendo muy común últimamente, ya que por razones de ambición quizás de los hijos, los, los papás tienen que sufrir todo tipo de violencia. También se han visto casos de maltrato familiar por parte de cónyuges o marido, esposa y esposo, que han llegado también al SLIM. En este caso, se utiliza un instrumento que es la citación. Esta citación se la tiene que hacer llegar al agresor. Se hace en primera instancia una primera citación, de la cual se le puede dar al agresor unos 3 días para que se presente al SLIM, de lo cual se le indica a la persona, a la señora que viene a obtener nuestros servicios, que tiene que hacer llegar la citación directamente al agresor, ir a colar la citación a su casa, a la puerta de su casa, de su domicilio, y lo que siempre se recomienda es que sea con ayuda de un policía. En muchos casos, en muchos casos no se le encuentra en la primera citación al agresor. Para eso se da otra citación, la segunda, y es en este caso. En caso de que no haga caso el agresor a la segunda citación, se toman otras medidas junto con el equipo multidisciplinario, con el área legal y más la FELCC, de lo cual prácticamente se obliga al victimante que venga al SLIM para que se le pueda entrevistar individualmente para ver casos de violencia, como les dije, o también casos de pensiones para los hijos. Y de esta forma también poder ver por el área legal que se homologue un compromiso que los mismos van a poder firmar para hacerse cargo de la manutención de los niños en caso de que los hubiese, ¿no? Así que por esta situación es importante la atención hacia la mujer en caso de violencia en las defensorías, ya que vienen con daños físicos, psicológicos, y que uno las revictimice no viene al caso, ni mucho menos. Así que por esta situación, en todos los casos que se han visto en el SDIM, en todo el tiempo que yo he estado, han sido más que todo ese tipo de violencias por agresión, por consumo de bebidas alcohólicas, por celos, entre otros. Y se hace seguimiento a los casos. Se hace visitas domiciliarias, si es necesario, cada 3 días, semanales, para hacer el seguimiento de la víctima, para ver si el agresor, si es que no hay un delito más grave
o si es que no se ha llegado hasta el Ministerio Público, ya que nosotros hacemos lo que corresponde, de mandar los informes al Ministerio Público. Pero a veces, en muchos casos, las denunciantes se retractan, vienen al SLIM nuevamente a indicarnos que se han abuenado con sus parejas, que ya no va a haber ese tipo de violencia y que van a llevar muy bien la relación de familia. Por lo cual, el SLIM en estos casos ya deja el caso y la ley también nos avala en ese aspecto. Por dejación del caso, si es que la persona, la víctima, se retracta de la situación de poner la denuncia en contra del agresor de violencia. Bien, ahora, yo sé que el tiempo es corto, que ya has hablado en relación a lo que es la violencia, el SLIM, la ley 348, porque siempre la teoría tiene que venir a la mano de la práctica, ya que siempre los funcionarios públicos, más que todo en el ámbito de trabajo social, siempre estamos relacionados en la teoría y la práctica, porque a veces en la práctica y la práctica y la teoría se ven de formas diferentes. Bien, ahora para no hacerlo muy mucha esta situación de la situación del SLIM. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación a lo que se ha hablado al peritaje social, a la ley 348, como a las funciones que se desarrollan al interior del SLIM? Licenciado, parece que se han dormido. Bueno, no Buenas se noches. preocupe, estamos aquí. Una preguntita. Sí, dígame, doctor. Buenas noches, ¿cómo está, estimado licenciado? Quiero que me aclare un poco la figura en cuanto a esos informes que usted hace referencia que se vierten en relación a que, por ejemplo, una persona, una mujer vaya y presente una denuncia. ¿Hasta qué instancia llega y si este informe puede ser más tarde empleado o utilizado para un proceso penal? Gracias. Claro que sí, doctor. Todos los informes, en primera instancia, cuando la persona viene a sentar la denuncia, nosotros hacemos la acogida. Posteriormente eso, realizamos la ficha de coordinación para ver la tipología que tiene, el tipo de delito que está haciendo el agresor en estos casos, ya que pasa por las diferentes áreas social, psicológica y legal. Si la persona que está viniendo a denunciar continúa con el proceso, en primera instancia, el SLIM remite los informes hacia el Ministerio Público. Inmediatamente tenemos conocimiento de ese delito, nosotros inmediatamente mandamos. Porque no se olvide de una cosa, doctor, cuando ya hay algún tipo de agresión física, va a continuar, es un círculo vicioso, ya que la violencia va a continuar hasta llegar posiblemente hasta el feminicidio. Y nosotros estamos para prevenir todas estas situaciones, porque también asesoramos a las personas que vienen a tomar nuestros servicios, las asesoramos, les indicamos, siempre las recomendamos y les indicamos que ya no tienen que volver con esas personas agresivas, ya que
la finalidad de las mismas son el feminicidio. Depende de cada denunciante, si es que puede llegar hasta ámbitos penales, doctor, pero sí, es viable porque nosotros, como le acabo de indicar, inmediatamente recepcionamos a la víctima de algún tipo de agresión, inmediatamente mandamos los informes al Ministerio Público. Y en caso Perfecto. de que perdón, doctor, y en caso de que la señora se retracte en este aspecto de seguir con el procedimiento, ya prácticamente en ese aspecto, y yo le digo de experiencia, el SLIM lamentablemente en algunos casos tiene que levantar las manos, porque posteriormente a lo que levantan la denuncia, nuevamente vuelven al SLIM las víctimas, ya pero con más agresiones físicas, ya veíbles, con moretones y con otras cosas más que ellas mismas a veces nos cuentan y demás, y sí, puede llegar a un ámbito penal esto, doctor. Gracias. Realmente esto es una cadena, es un círculo vicioso, porque como usted bien lo señala, comienza tal vez con una expresión de maltrato verbal, pasa a un tipo de violencia física y puede concluir en una figura de feminicidio si es que no se actúa de manera preventiva como usted lo señala. Y es que es bastante importante, ¿no?, el trabajo del equipo, toda vez de que esa labor cabalmente consiste en evitar que este desenlace pues tenga como resultado la pérdida de una vida, en este caso de una mujer. Es lamentable sin duda, ¿no?, que existan cifras negras en las cuales, bueno, se tenga en cuenta que estas consisten en las no denuncias o en los hechos no denunciados o puestos a conocimiento de la autoridad, toda vez de que también hay que tomar en cuenta la idiosincrasia de nuestro círculo social, de nuestro medio cultural, ¿no es cierto?, en el cual eh, muchas veces se tiene que sopesar o callar estas situaciones de agresión. Muchas gracias, ha sido muy instructivo para mí. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda de parte de los oyentes, por favor? Creo que Licenciado. ninguna, licenciado. Ha quedado todo claro su participación de hoy, licenciado. Muchas gracias, se lo agradezco. El día lunes continuamos con el curso. Por favor, muy buenas noches, licenciado, doctores, muy amables y muy gentiles por haberme escuchado. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Muchas gracias.